Continuamos en Torremolinos en abierto desde Álora. ¿Y cuál es uno de esos, o de esas materias primas o fruto más reconocido de esta zona? Pues sin duda la aceituna aloreña. Tenemos aquí a María José Guerrero, ella es técnica del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Aceituna Aloreña de Málaga. María José, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, sin duda, yo creo que lo que más conoce la gente de fuera de la frontera de Málaga de Álora es la aceituna, ¿no? Sí, correcto. Sí, la aceituna aloreña se conoce mucho fuera de Álora y bueno, fuera de toda su zona de producción, que al final no es solo Álora, aunque tome el nombre del gentilicio de aquí, pero son en total de 19 municipios de Málaga. Sí, se conoce bastante. Denominación de origen protegida. Yo solo Sí. había visto denominaciones de origen en los vinos, por ejemplo. ¿Por qué la aceituna aloreña de Málaga llega además protegida? Denominación de origen protegida es el reconocimiento que da Europa. Define diferentes parámetros y cuando obtienes esa P de protegida, por así decirlo, es porque ya Europa te reconoce que tienes un producto diferente, tradicional y vinculado al territorio. Es aceituna aloreña, pero de Málaga, como nos decía Sí. María José, engloba 19 municipios. Pero ¿por qué lleva la denominación de aceituna aloreña si no está en Álora al Olivo? Bueno, en Álora sí, pero también hay, como te decía, 18 municipios más. ¿Por qué se llama aloreña? Bueno, al final tuvimos que ponerle un nombre a las denominaciones de origen como cualquier otra, de cualquier otro tipo de producto, y esos nombres hay que demostrarlos ante Europa porque escoges ese nombre, ¿no? En realidad no lo escogimos nosotros, el nombre estaba ya puesto, es el nombre de la variedad. Tenemos varias referencias históricas que tuvimos que demostrar, como te decía, y bueno, algunas son referencias de ya escritos anteriores, donde hacen referencia a ferias antiguas que existían en la zona, en el año 1700, donde ya se hacía referencia a que en Álora existía la mejor aceituna de España. Tenemos también algunas referencias de hojitas parroquiales, donde aparecía ya también esta aceituna, y luego también importantes son las referencias que aparecen en las aduanas en el puerto en Málaga, porque en todo el territorio se recogía aceituna aloreña, toda esta zona de aquí, el Guadalhorce y la Sierra de las Nieves, pero la aceituna, claro, se subía al tren en Álora, que es el tren que existe a día de hoy, que existía también antiguamente. Claro, cuando llegaba a Málaga, ¿de dónde viene esta aceituna? Pues de Álora, aloreña, ya está ahí. Lo que me llama la atención de esa historia que me ha contado María José fuera de cámara es lo de que existen referencias en las hojas parroquiales. Sí, también existen referencias y también tuvimos que adjuntarlas en todo el expediente del reconocimiento de la denominación de origen para que Europa entendiera que es un producto totalmente vinculado con nuestra zona y con nuestro territorio. Pero en las hojas parroquiales, ¿qué decían de la aceituna aloreña? Pues ahí ya sí que me pillas un poco, no sabría exactamente qué contarte, pero sí que es verdad que aparecían como una aceituna típica de la zona, de aquí del territorio, y que era una buena aceituna. A lo mejor se llevaban de ofrenda. Posiblemente, porque al final, a ver, mucha gente en la zona lo hace, ¿no? Cuando viajas fuera a ver a otra zona o a ver a tus familiares que están fuera, le llevas aceituna seguro. Además están riquísimas. ¿Y cuándo nace el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Aceituna Aloreña de Málaga, María José? Bueno, pues el Consejo Regulador estuvo, antes de la existencia del mismo, estuvimos casi 10 años trabajando en este reconocimiento, en esta diferenciación, y en noviembre de 2009 es cuando ya se reconoce a nivel nacional como denominación de origen, y luego en el año 2012 cuando Europa ya nos reconoce oficialmente como denominación de origen protegida de la primera aceituna de mesa en España, no existía ninguna otra antes. ¿Fue mucho trabajo, muchos años para conseguirlo? Sí, fueron muchos años, mucho trabajo, porque como te decía, por un lado está todo el término histórico, delimitar la zona geográfica, tuvimos también que ver con muchos investigadores toda la zona, de dónde se producía, la variedad, características climáticas, paneles de cata para poder diferenciarla con otras aceitunas, en fin, la verdad es que es bastante complejo todo el estudio, pero merecía la pena y merece la pena. Porque claro, ¿cuánta gente forma parte ahora? No sé si sabes el número aproximado o exacto, sí, de cuánta gente forma parte del Consejo de la Denominación de Origen. Sí, el Consejo tiene dos partes, una parte que es la parte de los agricultores y otra que es la de las industrias. En las industrias tenemos 7 industrias del todo territorio y en agricultores tenemos unos 1.400 agricultores. Pero en el Consejo en sí, como tú que eres técnico, por ejemplo, ¿o se engloba todo? Sí, se engloba todo. El Vale. Pleno está formado por 8 representantes, 4 de la parte de agricultores y 4 de la parte de industria. ¿Y tú cómo entras en este mundo de la aceituna aloreña, María José? Bueno, pues ya hace también casi 15 años entré por todo el tema del control de calidad que al final hay que realizar en las diferentes industrias para certificar que el producto se hace como de verdad decimos que se hace en el reglamento y que el producto final tiene los parámetros que son necesarios. Entonces, entré ahí y la verdad es que es un mundo
para mí muy apasionante, diferente a lo que puedas encontrar en otro tipo de industrias o de empresas, porque al final trabajas por el territorio. Entonces es algo, la verdad, es que para mí bastante bonito. Has dicho que tuvisteis que hacer catas también para diferenciar la aceituna aloreña y demás. ¿Qué diferencia la aceituna aloreña de otras aceitunas? Y si fuera de todos los aderezos que se le hacen a las aceitunas, ¿se diferencia realmente la aceituna aloreña de otras? Sí, se diferencia porque principalmente en España las aceitunas se endulzan con sosa cáustica. Eso no se hace aquí. Oh. Sí, sí. Ahora me acabo de quedar loca. Sí, sí, sí. Eso es así. Y la aloreña no. La aloreña solo se endulza con salmuera, agua y sal. Ventajas e inconvenientes. Inconvenientes, pues que bueno, al final es una aceituna que está muy viva y que podría ser un poco inestable, pero ventaja precisamente esa, que tenemos una aceituna muy viva, que tiene unas características muy buenas, en sabor es increíble y como aporte nutricional es la mejor, ¿vale? Porque al final la salmuera solo le va a variar unos pequeños parámetros, como es quitarle parte de ese amargor para que podamos comerla estupendamente, pero luego tiene todo el componente nutricional como si casi comiéramos la aceituna directamente del olivo, entonces al final son unas ventajas muy buenas. Al final vosotros en el Consejo Regulador solo os centráis en la aceituna, no en el aceite. Exacto, sí, solo en la aceituna. La elaboramos de 3 formas diferentes, tenemos la verde fresca, la tradicional y la curada, dependiendo de la maduración o fermentación natural de la aceituna, pero solo aceituna de mesa, no aceite, no. ¿Nos puedes hablar de cada una de esas variedades Sí. que lleváis en el Consejo Regulador? Aceituna verde, vamos a empezar por ella. Venga, ¿no? la aceituna verde fresca es la aceituna que una vez recogida de forma manual en el campo, va a industria, se parte y se echa en salmuera, como te decía, agua y sal. Y ¿Cómo se parte? Pues Yo le compré a mi padre una maquinita pequeña porque mis padres tienen un pequeño olivo en casa, Sí. en León, que les ha sobrevivido. Y se le antojó a mi padre de venir aquí a verme a mí, de tener un olivo, y le compré una maquinita para que las pudiera partir y ya ellos se encargan de hacerle el aderezo. ¿El aderezo cómo se llama? sí, bueno, se El llama... aliño, ¿no? Sí, el aliño, sí. Sí, aquí se hace así también en casa. O sea, en casa también tenemos esa pequeña maquinita donde partimos, tiramos y parte y queda... Porque, bueno, también hay casas que la hacen con el típico mazo, lo que pasa que es verdad que el mazo salpica mucho, te mancha y Sí. la mancha de aceituna no se quita. ¿No se quita? No, esa ya se queda O sea, no es contigo. como la mancha de mora verde con otra... O sea, mancha de mora con otra verde se quita, la aceituna no. No, no se quita. Que yo sepa, no se quita, o sea que es complicado. Entonces, también tenemos la máquina esa, como te digo, que salpica un poco menos. En la industria no se hace así, sanitariamente no es viable hacer esa máquina de madera, no es posible, aparte de que, bueno, partirla una a una sería inviable, ¿no? Entonces Que tenemos... mi padre antes estaba una a una. Claro, exacto, sí, sí, en casa se sigue haciendo, como te digo, aquí en la zona, en el territorio, en casa sí, que se parte una a una. La partidora que tenemos ahora en las industrias, pues es una partidora de acero inoxidable y de banda, que es la que permite hacer un partido rápido y tal. Al final lo que hace es darle un golpe seco a la aceituna para que parta, se abra un poco y el hueso quede adherido dentro. Entonces, en eso consiste el partido, ¿vale? Y la aceituna verde fresca es primero el partido. Claro, partido, luego iría esa salmuera y de la salmuera va a una cámara frigorífica. Entonces esa cámara, ese frío, mantiene las condiciones de la aceituna casi como si estuviera recién recogida. ¿Qué conseguimos con eso? Tener una aceituna verde, una aceituna intensa, que te recuerda esos momentos de recogida, te recuerda a hierba fresca, es un fruto como muy fresco, ¿no? Es como las que dice mucha gente en la zona, las de las nuevas, ¿no? Las aceitunas nuevas. Pero a día de hoy, gracias a todos los avances que ha habido, pues podemos tenerla durante todo el año con esas cámaras. ¿Y cuándo es la época de la recogida para la aceituna verde fresca? ¿Tienen diferentes épocas de recogida o se recogen todas a la vez? No, se recogen todas a la vez y es en la industria donde vamos a destinarlas a la cámara o al patio, que sería la tradicional, o al fermentador, sí. ¿Hay una selección de esta aceituna, vale, esta se desecha? Sí. ¿Eso se hace a manual con gente? Sí, la primera selección se hace en la recogida, porque la recogida manual te permite esa ya primera selección. Y luego en industria se vuelve a hacer una segunda selección para quitar las que hayan podido pasar defectuosas, picadas y tal, y eso se hace también de forma manual. Porque claro, la forma manual de la recogida de la aceituna, o sea, es con la gente vareando, ¿se llama? No, manual total. A mano. A mano. Ordeño se llama y lo que hacemos es eso, ordeñar los olivos, es el verdeo, pero en nuestro caso es un ordeño y es eso, manualmente, como si estuviéramos ordeñando, pero ordeñamos el olivo. El vareo, el problema del vareo es que cuando vareas el olivo, la aceituna cae al suelo. ¿Se puede machacar? Claro, se golpea, se deteriora y ya no nos sirve para aceituna de mesa. Sí para aceite, pero no para aceituna de mesa. Vale, entonces en el ordeño, que tienen una cestita a la altura Sí, del aquí, racimo. Aquí se cuelga un macaco capacho, se cuelga aquí del cuello, lo llevas aquí, por eso se llama Macaco capacho, como Sí. si fuera de un mono, ¿no? Sí, exacto, porque como lo cuelgas aquí del cuello,
lo llevas aquí, entonces estás cogiendo la aceituna y conforme la coges, cae aquí directamente. Y con todo el cariño del mundo, ¿no? Exactamente. Normalmente, además, no todo el mundo sabe coger aceituna. Aquí lo dicen mucho, no todo el mundo sabe porque si aprietas demasiado la propia hoja puede arañarla, la puede deteriorar, sí, no cualquiera sabe coger aceituna. Y hay mucha gente que se encargue de llevar el macaco capacho. ¿Capacho era? Sí. Hay mucha gente que aquí en la zona... Sí, aquí se recoge así, de forma manual. La mayoría de la gente lo hace así, son explotaciones familiares, se hacen algunas contrataciones también de gente porque... Al final la aceituna hay que recogerla en esa época de septiembre, cuando ya empieza a madurar, en el embero es cuando vamos a hacer la recogida. Y tienes X días para recogerla. No puedes decir la recojo dentro de un mes, porque quizás dentro de un mes se te estropea y ya es muy morada y no te sirve. Entonces sí que hay que recogerla y de forma manual y rápido, pero con cuidado, con mucho mimo. Claro, la gente entonces, o sea, este tipo de trabajos entiendo que pase de padres a hijos, que sea muy familiar y que también sea... una de esas profesiones que se va perdiendo en el tiempo, o aquí está gracias a la denominación de origen protegida, muy protegido precisamente. Exactamente, aquí se puede mantener la finalidad de las denominaciones de origen al final es eso, proteger productos vinculados a los territorios. Protegemos productos, protegemos cultura, tradición, patrimonio, riqueza, entonces al final eso se mantiene gracias a las denominaciones de origen y como el caso nuestro se puede mantener. Si no existieran las denominaciones de origen quizá había muchos productos estupendos como el nuestro que a lo mejor a día de hoy no podíamos tenerlos. Claro, porque la gente, sobre todo los agricultores en todos los sitios se quejan del precio, del salario y demás. Y entiendo que, ya que sois de denominación de origen protegida y que esto viene de Europa, también haya subvenciones para que no se pierda, ¿no? Sí, también nos dan muchas subvenciones, por ejemplo, a la denominación de origen como tal. Quizás, bueno, los agricultores e industrias tienen también algunas, pero como DO también tenemos otras para al final promocionar el producto. O sea que al final indirectamente se está promocionando todo el producto para hacer que ellos puedan seguir manteniendo esos olivares, que puedan seguir comprándole las industrias sus aceitunas y podamos seguir manteniendo toda la cadena. Sí. ¿Continuamos con las aceitunas verdes frescas o ya pasamos a otras? Porque que la teníamos en la cámara frigorífica para que mantuviera su verdor y su frescor, pero no sé si luego se le añade algo. Sí, se le añade algo más, que son los aliños. Una vez que ha estado en la cámara pueden estar el tiempo que sea necesario, pero con un tiempo mínimo de 3 días es suficiente. La sacaríamos de ahí y le echaríamos ajo, tomillo, pimiento e hinojo. Y en 24 horas más ya podríamos consumirla. En la tradicional vamos a realizar el mismo proceso, pero no iría a una cámara, sino que iría a un patio con sombra y donde la vamos a tener un mínimo de 20 días. ¿Vale? Pero en agua con sal también. En agua con sal, el mismo proceso, recogida manual, selección de tamaño, agua y sal, pero al patio. ¿Y cómo se mete también en tanques preparados? Sí, van de en inoxidable? No, son unas bombonas de plástico autorizadas por la industria. No tenemos el acero inoxidable, sino son unos plásticos permitidos. Y ahí es donde van a estar el tiempo que sea necesario. Es lo mismo y luego con su aliño que cada... Igual, todo igual. La sacaríamos a partir de ese tiempo y volveríamos a aliñar. El proceso es el mismo, pero la diferencia es la cámara. En el caso de la curada, sí, la diferencia es un poquito mayor porque además de agua y sal llevan vinagre, ¿no? Ácido acético, que al final con eso lo que conseguimos es hacer que fermente un poquito más, tener una aceituna mucho más suavecita, menos amarga que en el caso de las anteriores. Pero al final es el mismo, o sea, vamos a sacar... Bueno, en esta también otra diferencia que se me olvidaba, que es que el partido se realiza después, no antes. Ajá. Se realiza después. En la curada. Sí, se parte después y le volvemos a echar los mismos aliños. Entonces tenemos 3 aceitunas recogidas a la misma vez, en los mismos olivares, pero que al final vamos a tener diferentes sabores. ¿Y el aliño siempre es el mismo o hay alguna receta que alguien se haya aventurado y haya dicho voy a probar a ver cómo funciona este aliño diferente? ¿O no está permitido en esta denominación de origen protegida? Claro, al final la denominación de origen regula todo el proceso. Entonces el aliño que te he comentado es un aliño que se utilizaba antiguamente en el territorio y que hemos mantenido dentro de la DO. Entonces al final, si quieres hacer otro tipo de aliño en casa, puedes inventar lo que quieras, pero nuestras industrias no pueden hacerlo porque tienen que cumplir unas normas y un reglamento. Yo le preguntaba a María José también, digo, uy, esta temporada tiene que estar yendo maravillosamente porque ha llovido mucho. Y dice, no, porque la temporada empieza en septiembre, el año pasado no llovió y las que estamos viendo ahora, las aceitunas pequeñitas en los olivos, ya pertenecen a la temporada 25-26. Por lo tanto, la 24-25 no ha sido muy buena, ¿no, María José? No, la 24-25 ha sido la peor campaña que yo recuerdo aquí. La gente que ha estado mucho más tiempo también, evidentemente, ha sido una campaña muy, muy mala. Estimamos en torno a un 7% de una campaña habitual, o sea, fatal.
De hecho, ya en estas fechas casi que apenas quedan aceitunas en las industrias y ha sido muy mala. Este año... O sea, un 7% de lo recogido en comparación con otros años del 100%. Sí. Por lo tanto, la aceituna aloreña este año, quien quiera tenerla, ha subido un pico... Se ha subido un poquito más. Claro. ¿Ah, solo un poquito? Sí, bueno. Si solo se ha recogido un 7%, ¿no? Tendría Ya, que subir mucho. Ya, pero bueno, ojalá hubiera subido muchísimo más, pero bueno, al final el mercado también regula un poco los precios, pero sí es verdad que ha subido, y el agricultor también, el pago que se le hace al agricultor evidentemente también, ¿vale? Y este año, como dices, pues bueno, ha llovido muchísimo, ya empezamos a ver aceituna en el olivo, pero tiene que pasar el verano, tiene que realizar el engorde, y al final el olivo es un árbol muy listo. Y si él considera que no tiene fuerza suficiente para sacar tantas aceitunas, va a ir soltando aceitunas para permanecer vivo para la próxima campaña. Ah. El olivo es un árbol muy, muy listo. ¿Y cómo las vas soltando? ¿Así en pequeñito y las deja caerse? Claro, él cuando va realizando el engorde, si ves que no tiene fuerza suficiente, nutrientes ni agua para engordarlas todas, pues va a ir soltando poquito a poco cada una de ellas. Y se va a quedar con lo que el propio árbol es capaz de mantener. Eso que puede mantener el árbol y que se convierte en denominación de origen protegida aceituna aloreña de Málaga puede llegar a diferentes platos, no solo en el plato de tomárnosla con un aperitivo o como aperitivo con una bebida, sino que además vosotros fomentáis el consumo de la aceituna aloreña y la llegada a los platos en otras formas diferentes a través de un concurso gastronómico que ya vais por la 6ª edición, que acabáis de terminarla y que lo hacéis bianualmente. Sí, así es. Queremos darle más protagonismo a la aceituna aloreña, ¿no? Como dicen, no solo como un acompañante, un aperitivo, sino introducirlo en la hostelería porque por las cualidades que tiene, pensamos que tiene potencial. De hecho, como dicen, ¿no? Es la 6ª edición que hacemos y funciona. O sea, de hecho, hacen tanto platos salados como dulces. O sea, que es sorprendente lo versátil que es también esta aceituna en cocina. Yo tengo en mi mano 3 recetarios. El de este año todavía no está disponible porque acaban de terminarlo. Y la verdad es que tiene muy buena pinta porque, claro, es verdad que cuando pensamos en la aceituna, pues se la puedes echar, yo qué sé, por ejemplo, a un tallín, que en los tallines viene mucho, a una ensaladilla, al plato directamente, como decía, de entrante, pero claro, no se te ocurre, a mí no se me ocurren otras maneras de utilizar la aceituna en una ensalada, sí. Pero más allá de eso, y he visto en los recetarios que se puede utilizar para todo. Sí, de hecho se hace helado de aceituna, se hace... Helado de aceituna, bueno, si es que helado ya había también de cocido de chorizo. Helado de aceituna, sí. El chico que ha ganado este año hizo un risotto de apio con un caviar de aceituna aloreña verde fresca, que le iba muy bien. Al final juegan también un poco con los aliños. También hubo una receta que utilizaba el hinojo del aliño, o sea que recetas la verdad es que muy versátiles. Hacen croquetas, otra chica que quedó segunda hizo una croqueta de boquerón con aceituna aloreña, o sea que la verdad al final se puede cocinar, hay que darle su punto porque al final es una aceituna endulzada con salmuera. Entonces al final hay que tener un poco cuidado con la sal y no añadirle sal al resto del plato, pero sí que es muy versátil, sí. Desde hace 12 años llevan celebrando estos concursos. ¿Y cuál es el plato que más te ha llamado a ti la atención de decir, uy, no me imaginaba yo que una aceituna pegara en ese plato? Bueno, son tantísimos, ¿no? Son muchos, exactamente, pero como más llamativo quizás que nos ha pasado en 2 ocasiones, en 2 ediciones, que eran platos no parecidos, pero sí tenían la estética similar, que era un olivo, o sea, literalmente era un olivo hecho de chocolate y el olivo sabía chocolate y sabía aceituna. Entonces era como muy llamativo porque el tronco era así, luego le hizo por debajo tierra de aceituna, de una aceituna deshidratada y la verdad es que tú dices, pues que funciona bastante bien. Claro, porque ahí a la hora de elaborar las recetas ya pues, vuela la fantasía de los cocineros porque no exigen que, bueno, ya la aceituna aloreña ya con su aliño y tal, pero luego ya pueden hacer con ella lo que les dé la gana. Exactamente. Lo que exigimos es que utilicen uno de los 3 estilos de elaboración dentro de la denominación de origen y que sea un ingrediente, que no sea un acompañante, como puede ser, por ejemplo, como ponemos en una ensaladilla, la pones por encima, no. O sea, que sea parte del plato, de la elaboración en sí. Entonces, como bien dices, la imaginación, increíble. Hacen gyozas, hacen algunos platos como japoneses, o sea, es que hacen 20.000 cosas. ¿Dónde se celebra el concurso, María José? Pues cada año lo cambiamos de sitio, pero de forma general lo solemos hacer en escuelas de hostelería porque al final son las cocinas que nos muestran una mayor disponibilidad de espacio y de menaje. Este año en concreto hemos estrenado las cocinas de la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga. Una escuela que empieza en septiembre, su primer curso, pero hemos tenido el honor de estrenar las escuelas y la verdad es que unas instalaciones espectaculares. ¿Cuántos participantes ha habido? Pues este año teníamos 8 participantes en la final y la verdad es que bastante interesante. Estaba yo pensando, ahora estaba preocupada con ese 7% de recogida solo de este año del normal que se recoge de aceituna aloreña denominación de origen protegida, de
¿A dónde va la aceituna aloreña denominación de origen protegida? ¿Se queda en España? ¿Se exporta? Pues en torno a un 80-85% se queda en España. A los españoles nos gustan mucho las aceitunas, es algo cultural nuestro y la mayoría se vende aquí y además la aceituna se entiende muy bien aquí. Sobre todo nuestra aceituna, que es partida, es fácil de entender en España. Fuera de España, como te decía, ese 10-15% es lo que se exporta a otros países, que principalmente son países europeos. Algunos países sí que hay que explicar un poco, porque lo de que la aceituna vaya partida y con hueso, no en todos los países se entiende. No saben que las aceitunas llevan un hueso dentro, ¿no? Las que conocen solo sin hueso. Exactamente, sin hueso y partidas. En algunos casos nos han dicho, vienen rotas, ¿no? Mira, que van partidas. Sí, sí, son anécdotas que al final... Nosotros, como te decía, no es un producto muy tradicional nuestro, muy cultural, pero fuera de España es complicado de... Oye, que le ha crecido algo dentro de la aceituna, sí. Duro. Tiene un hueso, ¿no? También nos ha pasado, que tienen hueso, que me la meto en boca y tiene hueso. Ya, bueno, saca el hueso, que no pasa nada. Qué gracioso. ¿Y a qué países suele irse? Pues dentro de Europa, pues Francia, tenemos también, bueno, Reino Unido, cuando era parte de, tenemos también en Alemania, la verdad es que en varios países sí que se vende. A Estados Unidos lo estamos exportando, ¿no? Nosotros mucho no, porque la aloreña no se entiende bien allí, porque tiene hueso y aparte los americanos normalmente consumen mucha aceituna negra. Es otra variedad de aceituna, una aceituna que se realiza una oxidación, no, con la aloreña no se hace. La aloreña es solo salmuera, esa negra va con sosa, se le realizan unas oxidaciones y es otro proceso completamente diferente, con otra variedad de aceitunas diferentes. Entonces, nosotros la exportación a Estados Unidos, por ahora, no tenemos nada de eso. No, ni por ahora ni creo que a lo mejor nunca vamos a exportar nada más. Pero bueno, nos quedamos con nuestros productos que nos gustan tanto, que son un buen acompañante o parte de esos platos que gracias a estos recetarios, que ¿dónde se pueden conseguir los recetarios, María José? Pues mira, los tenéis todos online en nuestra página web, que es www.alorenademalaga.com. Ahí cualquier persona puede verlos, visualizarlos o descargarlos, que los tenemos en PDF. Ah, que son gratuitos. Sí, sí. Ah, vale, perfecto. Pues yo ya me llevo estos que me los ha cedido María José. Digo, ¿tienes más? Me dice, sí, te los puedes llevar. Para ver cómo utilizar la aceituna aloreña, denominación de origen protegida, aceituna aloreña de Málaga. Y muchísimas gracias, María José, por abrirnos mucho más el campo del olivo convertido en aceituna en nuestra mesa, porque la verdad es que es muy interesante. Muchas gracias.